Quiero que vaya conmigo, hermanos, a una porción de la palabra en Efesios capítulo 2. Vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema Salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí dejamos la porción. ¿Puede sentarse? Al hablar de salvación, puede parecernos un tema muy común para nosotros, que todo el tiempo lo estamos escuchando acerca de la salvación del hombre. Pero hay situaciones en la que nosotros nos enfrentamos cada día, de la cual nosotros anhelamos ser salvos de alguna manera. Hay situaciones que se nos salen de nuestras manos y nosotros podríamos decir que ¿quién me puede salvar? Como dicen, ¿verdad? Comúnmente en esa caricatura la del Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién nos podrá hacer salvos? Pues, ¿quién puede abogar por nosotros en ciertas circunstancias? A veces nos podremos estar enfrentando por un problema legal, de la cual comúnmente, ¿verdad?, muchos de nosotros nos hemos enfrentado. Puede ser con la policía, puede ser con migración, pero de alguna manera nosotros quisiéramos que alguien nos salve, que alguien nos rescate de aquella situación en la que podríamos estarnos encontrando. Entonces la salvación es un tema de la cual nosotros debemos de tratar, porque constantemente necesitamos ser rescatados, necesitamos nosotros ser salvos. Hace ya, ahí por el 2007, me agarró la policía manejando sin licencia, a lo cual me dejaron corte directo y me dijeron, me llegó la carta ahí el día con la fecha de la corte y decía que necesitaba que tener un abogado y si no llevaba abogado podría esperarme hasta 1 año de cárcel. Al momento uno se aflige al escuchar, ¿verdad?, la palabra cárcel, de que puede enfrentarse a unos cargos criminales de ir a la prisión por espacio de 1 año. Yo afligido en mi aflicción comencé a orar y comencé a buscar un abogado, a pedir la dirección de Dios hacia dónde dirigirme, porque si no tenía mi licencia en la mano, podría ir preso. El juez fue retrasando la cita de la corte hasta el espacio de 1 año. Y cuando fui yo a la corte, no tenía ni licencia, llevaba el permiso. Y le dije al juez, aquí está mi permiso de manejo. Me estoy esforzando por sacarlo y aquí lo tengo. El juez me dijo, ¿sabes qué? Veo tu esfuerzo, no vas a pagar nada, quedas absuelto de todo cargo, no vas a tener ni siquiera 1 punto en tu licencia. Sin ni siquiera pagar, ni siquiera el derecho de la corte tuve que pagar. Esas situaciones que pueden salirse de control de nuestra vida es por la que nosotros necesitamos ser salvos. ¿Qué mayor situación que la que se encuentra nuestra alma? Se enfrenta día con día contra las tentaciones, contra el pecado que constantemente nos acusa y puede llevarnos a la condenación eterna. No solo a una condena de 1 año de cárcel, sino a una condena de nuestra alma por toda la eternidad, de la cual pareciera que el hombre a poco le importa la situación de su alma. Allá afuera en el mundo, en un tiempo nosotros andábamos también, ni siquiera nos importaba.
Ni siquiera pensábamos a dónde iré a parar para la eternidad. Nosotros vivíamos sumidos en el pecado todo el tiempo. Vivíamos todos los días en el pecado, nos levantábamos en la mañana y nuestro pensamiento ya era hacia el pecado. Nos levantábamos en la mañana, íbamos para el trabajo y andábamos pensando solamente perversidades, solamente locuras, de las cuales todavía batallamos con esos deseos en nosotros todo el tiempo, porque no se nos han ido. La palabra nos dice que imposible es que no vengan tentaciones y tropiezos a la vida del hombre, ni incluso a la vida del cristiano. Pero también la palabra me da a mí el consuelo que dice, pero fiel es Dios, que no me va a poner una tentación de la cual yo no pueda soportar, sino que juntamente con esa tentación el Señor me dará la salida. Entonces todo el tiempo yo batallo con mis debilidades. Todo el tiempo nosotros estamos enfrentándonos a esa condena del pecado. Tenemos que andarnos con mucho cuidado, no de la vista del hombre, no de la vista del pastor, ni de la vista del líder, ¿verdad? De célula, ni del supervisor, sino porque hay un Dios que todo lo ve, que escudriña los corazones de los hombres, que escudriña incluso nuestros pensamientos más profundos. Dios las conoce. Por eso el cristiano tiene que andarse con mucho cuidado de ver cómo habla, cómo se comporta, en qué caminos se conduce. Nuestra alma está constantemente expuesta al peligro de la condena por las acciones de las cuales nosotros hacemos. Decía el hermano Jeremías el domingo pasado, si alguien comete una infracción, ¿verdad?, merecedor es de un ticket. Si alguien comete pecado, merecedor es de que se le condene por el pecado que ha cometido. Incluso la palabra del Señor no lo niega, sino que lo afirma y nos dice, alma que pecare, esa alma morirá. Alma que se aparta de Dios está expuesto a la condena eterna. Porque si vive uno cometiendo pecado, nada le espera. No va a decir el Señor en aquel tiempo, no importa, cometiste pecado en tu vida, pero estás aquí en mi presencia. ¿Qué dices a eso? ¿Te arrepientes ahorita? Ya no va a haber oportunidad después de la muerte, sino que si murió en su pecado, dice la palabra, por ese pecado en el que murió, por eso será condenado. No importan las justicias que haya hecho, no importa todo lo bueno que el hombre pudo hacer en vida. Si murió en su pecado, por sus pecados será condenado. Ya no hay más salvación ni oportunidad al hombre al llegar a la presencia de Dios y enfrentarse al juez eterno estando cargado de pecado. ¿Sabe que muchos hombres van rumbo a la condena eterna? No es por falta de la palabra de Dios, no es porque Dios no les haya dado la oportunidad a ellos de que sean salvos, sino por la necedad del corazón del hombre. Porque no quieren entender la palabra de Dios, ni tampoco quieren una relación con Dios, de las cuales nosotros fuimos partícipes de eso y mucho tiempo. Fuimos aborrecedores de Dios. Rechazamos la gracia, el sacrificio de Cristo que muchas veces se nos ofreció gratuitamente y nuestra respuesta era no estoy preparado, no estoy listo, todavía no quiero hacerlo, tengo mucha vida por delante, soy joven, tengo que disfrutar todavía bastante. Cuando yo sea grande, entonces sí, porque a los viejos que ya no tienen nada que hacer, ellos tienen el tiempo para dedicarle a Dios. Una mentira que la cual nosotros mismos nos damos porque no queremos relacionarnos con Dios, cuando el Señor nada malo nos ofrece. Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el hombre peca,
automáticamente es separado de Dios a causa de su pecado. Es destituido por completo de estar en la gloria de Dios, de estar en la patria celestial. No tiene ni siquiera una oportunidad de abogar por sí mismo para tener derecho a entrar al reino de Cristo. Por lo que hay pecado en su vida. Y ese pecado como condena le trae la muerte. Dice ahí mismo Romanos 6:23. Que la paga de ese pecado no van a ser, ¿verdad?, un par de años en el purgatorio, un par de años en el infierno, o siquiera un siglo, sino que es por toda la eternidad. Pero el regalo que Dios ofrece es el de la vida eterna. Eso es lo que Dios le presenta a la humanidad, una oportunidad de tener derecho a la vida eterna. Una sola oportunidad. No se van a presentar dos oportunidades para el ser humano de que pueda ser salvo. No hay dos caminos para llegar al cielo. No hay, ¿verdad?, ningún método más que uno solo nos ha dejado Dios, que es el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la oportunidad que Dios ofrece, de que se acepta el sacrificio de Cristo y se arrepiente de sus pecados, es salvo. Una oportunidad y no hay más. El que lo rechaza, dice la palabra, el que no cree en el sacrificio de Cristo, ya está condenado. Entonces, en otro tiempo estábamos nosotros sin esperanza. Estábamos viviendo en un tiempo sin esperanza, sin Dios. A nuestra manera pudimos creer en un ser divino, un ser dotado de mucho poder, una divinidad. Pero nada podían hacer nuestros ídolos a los quienes adorábamos en aquel tiempo, porque estábamos sin esperanza. El cual nosotros creíamos que era nuestro Dios, no tenía ni siquiera el poder para hablar con nosotros. No tenía ni siquiera el poder para decirnos, ¿sabes qué? Yo te ofrezco la salvación. Sino que se nos dio a nosotros un evangelio que es a través de obras, a través de sacrificios de la cual uno tiene que hacer, a través de ritos religiosos. Ese era lo que se nos ofreció mucho tiempo. Y ningún rito religioso puede salvar. Ninguna imagen clavada en un cuadro, en una pared, puede salvar. Ninguna estatua a la cual el hombre puede dirigirse puede salvar. Tampoco donde el hombre se invente de que se le presenten imágenes que digan, se me apareció la Virgen, se me apareció Dios en tal lugar. Ninguna de ellas puede salvar a la humanidad. En un tiempo cuando vivíamos sin esperanza, vaya conmigo ahí mismo en Efesios capítulo 2 del 1 al 3, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como les decía, hermanos, no teníamos nosotros ni una oportunidad de heredar la salvación. La palabra ahí nos dice, vivíamos en un tiempo en los deseos pecaminosos de nuestra mente, en los deseos pecaminosos de nuestra carne, en los deseos del cuerpo. Era ese el estilo de vida que nosotros teníamos. Ese es el estilo de vida del cual el mundo tiene hoy en día. Viven en sus deseos pecaminosos.
y no se dan cuenta que lo que están provocando es la ira de Dios. Ahí la palabra nos dice que por naturaleza son hijos de ira. Hombres pecadores, malvados, que no quieren nada con Dios. Ellos dicen creer en Dios a su manera, pero de una verdadera relación con Dios no quieren nada. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza. Aunque decíamos creer en Dios, la palabra nos dice, estábamos sin Dios. Estábamos vacíos. Porque éramos pecadores por naturaleza, pecadores voluntariamente, porque muchas veces sabiendo el mal que hacíamos, lo llegábamos a hacer. Planeando incluso la maldad, actuábamos conforme a nuestros deseos, de los cuales muchos, estando todavía dentro de la iglesia, diciendo llamarse cristianos, todavía participan de esas cosas. Todavía viven sin querer hacer un cambio en su vida. Cuando la palabra de Dios nos dice que los que han creído en Dios, dice, todas las cosas viejas han pasado, Dios las hace nuevas. Pero es en aquellas vidas que realmente se han convertido a Cristo en un arrepentimiento sincero. Por eso vemos, hermanos, que gente viene y va de las iglesias. Hermanos que hoy están, el otro día desaparecieron y ni contestan el teléfono. Porque se fueron tras los deseos de la carne, tras los deseos pecaminosos. La palabra del Señor nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay una interrogante ahí que hace el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos nosotros que hemos creído en el Señor? ¿Perseveraremos todavía en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nuestra vida? ¿Será que todo el tiempo uno va a estar participando de los mismos pecados día con día, arrepintiéndose tal vez en la noche, pero al siguiente día vuelve otra vez al mismo pecado, perseverando día con día en ese pecado? ¿Será que así, de esa manera, la gracia de Dios va a abundar sobre la vida del cristiano o del que se hace llamar cristiano? El apóstol Pablo mismo se contesta y dice, de ninguna manera. Porque como nosotros, habiendo creído en Cristo, todavía vamos a llevar el mismo estilo de vida. Como nosotros que hemos creído, todavía vamos a estar viviendo en el mismo pecado día con día. Que los que llegaron, ¿verdad?, en una relación ilícita, pasan los años, 1 año, 2 años, y al pasar 3 años tal vez todavía se encuentran en una relación ilícita, no queriendo arreglar su vida para con Dios, perseverando todos los días en el pecado. ¿Será que de esa manera la gracia de Dios va a sobreabundar en su vida? ¿Será que la cobertura de Dios va a estar en la vida de aquella persona para que en aquel día, cuando Dios lo llame a su presencia, Dios le diga, ¿sabes qué? Te esforzaste, estuviste tantos años en la iglesia, pasa, ahora eres salvo? Porque fuiste a la iglesia por mucho tiempo, pero estuvo perseverando en el pecado. La palabra nos dice, de ninguna manera podemos perseverar nosotros en el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y la palabra nos dice que todo el tiempo Dios está airado contra el hombre de pecado.
No hay ningún versículo que me diga a mí, Dios ama, ¿verdad?, al que está perseverando ahí en el pecado. Dios ama a su creación y les da la oportunidad. Ya les demostró su amor enviando a Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario. Dios ya dio su amor para la humanidad, ya le entregó todo a la humanidad, por la cual la humanidad puede ser salvo, que es el sacrificio de Cristo. Pero desde ahí, desde que Cristo pagó el precio, nosotros venimos cargando con nuestro propio pecado, porque Dios ya presentó su sacrificio. Y el que no acepta ese sacrificio, en vano se esfuerza en las obras. En vano se esfuerza tratando de entrar al reino de los cielos por sus propios medios. Vaya conmigo ahí, Romanos 6. Dice el versículo 1 y 2. Bueno, vamos a leer hasta el 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí nos dice claramente la palabra que de ninguna manera el que ha creído en Cristo Jesús puede participar del pecado. Dice, porque hemos sido sepultados juntamente con Cristo Jesús. Hemos muerto al pecado. No podemos entonces volver nosotros a los rudimentos del pecado y decir, no he hecho nada. Es lo que hacemos muchas veces. Maquinamos maldades y decimos, no he hecho nada. Le decimos a Dios, no te quiero en mi vida, con nuestros hechos, y con nuestra boca profesamos ser cristianos. Allá afuera el mundo está ahí atento para ver cómo actúa el cristiano. Está atento ahí para ver nuestras actitudes. El mundo está atento allá afuera para ver cómo nosotros nos comportamos. Y cuando se le predica la palabra, nos dice, bueno, yo conozco a tal cristiano, va a tal iglesia y para ser como él, yo mejor no soy nada. Rechazan a Dios por el mal testimonio de alguien que se dice ser cristiano ha dado delante de ellos. La palabra nos dice que nosotros somos carta abierta y leída por el mundo. Por eso la palabra ahí nos dice que el cristiano de ninguna manera puede estar participando del pecado. Por cuanto ya ha sido muerto al pecado, no puede volver a vivir en él. La palabra del Señor puede parecernos dura, pero no nos trae ninguna condena. La palabra de Dios no nos trae ninguna condena a nuestra vida, sino que al contrario viene a mostrarnos la salida, cómo escaparnos de la condena que nos trae el pecado. La palabra de Dios viene a darnos consuelo, viene a darnos una salida, viene a darnos la salvación. Lo que nos trae la condena es el pecado que nosotros cometemos. Son nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar. Todo el tiempo uno vive maquinando maldades. Yo no sé, pero yo constantemente yo estoy luchando con mis debilidades. Hace 2 domingos, bueno, el domingo pasado, me paró la policía y me quitó la licencia. Me dijo, ¿sabes qué? Tienes 7 puntos y no te devuelvo tu licencia.
Y uno como cristiano no puede actuar de otra manera más que, bueno, ni modos, aceptar, ¿verdad? Porque estaba en su derecho de quitármela. Pero por dentro yo sentía ganas de decir, quisiera poner a este policía enfrente y pasarle la llanta del carro encima y dejarlo planchado ahí. Pero como esa es la lucha continua del hombre contra el pecado, de no dejarse dominar nuevamente por esas acciones, aunque la tentación venga al corazón, aunque la tentación venga a nuestra mente, a nuestro pensamiento, uno tiene que venir a Cristo y decirle, Señor, no puedo con esta tentación, ¿sabes qué? Ayúdame para soportarla y pasar de ella para no pecar contra ti. Constantemente uno está viviendo en esa lucha. Uno está queriendo cometer el pecado, pero a la vez es reprendido por el Espíritu. Las malas acciones están en nosotros. La palabra me dice en Efesios que el enemigo lanza, dice, dardos de fuego. No es para, ¿verdad?, para decirnos, esfuérzate, sigue adelante, para hacernos caer en el pecado. O sea, las malas ideas, las maquinaciones malas están en nuestro corazón, están en nuestra mente. Y está ahí luchando el hombre viejo por querer tomar el control nuevamente, por querer sobresalir y dominar nuestra voluntad para llevarnos cautivos al pecado. Pero la gracia de Dios nos mantiene, nos ayuda a superar las tentaciones. Y una vez pasado ese momento, uno siente una paz y un alivio al decir, gracias Señor, porque me ayudaste a no pecar. Porque me ayudaste, fuiste tú mi fortaleza para no cometer ese acto de brutalidad, para no cometer ese acto de pecado. El hacer el bien está en nosotros. Mire, en el tiempo de la ley era bien severo. Cualquiera que fuera encontrado en el acto de adulterio, la palabra dice que tenían que ser apedreados en frente de todo el pueblo, que tenían que ser sacados fuera de la ciudad y ser apedreados ahí, que todos los hombres, dice, agarraran piedras y les tiraran hasta que murieran. De esa manera el pecado iba a ser quitado de en medio del pueblo. Cualquier padre que tenía un hijo desobediente, el padre estaba en su derecho de traer al hijo delante de los sacerdotes y decirle, saben que este es mi hijo desobediente, no obedece, es glotón, se la pasa durmiendo. Y la palabra dice que también lo sacaban y lo apedreaban en frente de todos. Así era quitado el mal de en medio del pueblo. Dice, cualquiera que robara tenía que devolver por lo menos 7 veces de lo que había robado. Cualquiera que fuera deudor podría ser vendido como esclavo. Eso era lo que la ley decía. A lo cual, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, yo ya no estoy en el tiempo de la ley. Si la ley dice que van a ser muertos, ahora ya no me van a matar, no importa, yo puedo pecar. Porque no me van a matar, no me merezco la condena de muerte. Porque la ley ya no es válida en este tiempo, porque yo ya estoy bajo la gracia. Yo sé que si hoy decido pecar y le pido perdón a Dios después, yo sé que Dios me va a perdonar. Ese es el pensamiento que el hombre tiene hoy en día. Que por estar bajo la gracia de Dios se nos da la libertad de pecar cuando nosotros queremos. De cometer, ¿verdad?, iniquidad delante de Dios. Y decir, porque Dios es amor, Dios nos va a perdonar. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 6, el versículo 15. El apóstol Pablo vuelve a preguntar, ¿qué pues?
¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, ¿tenemos derecho de pecar porque la ley ya no nos condena, sino que la gracia de Dios está vigente? ¿Tenemos nosotros derecho de pecar hoy? Dice ahí, en ninguna manera. No tenemos derecho de volver al pecado. Tampoco Dios nos da esa libertad. Pero a la vez tampoco el Señor nos obliga a serle fieles a Él, sino que nos deja la decisión en nuestras manos. En mí está el decidir qué puedo hacer con la libertad que Dios me ha dado. En usted está el decidir qué va a hacer con esa libertad de decidir qué va a hacer. Dios le da la libertad y le pone delante de usted el bien, y al otro lado está el mal. En nuestras manos está la decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero la palabra dice, en ninguna manera nosotros podemos perseverar en el pecado porque vivamos bajo la gracia. No podemos, hermanos. Tampoco con esto les quiero decir que la ley era mala. Que la ley de Dios es mala porque quien instituyó la ley y los mandamientos fue Dios mismo. La ley en ninguna manera es mala. Aunque condena al pecado, la ley no es mala, la ley es buena, la ley es justa. Porque si el hombre pecó, merecedor es de su condena. La diferencia de ahora que estamos bajo la gracia es que Dios nos da la oportunidad de regresar a Él. Por eso nos dice la palabra ahí en Primera de Juan: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si por si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la diferencia de hoy, que si nosotros pecamos, sea voluntariamente o involuntariamente, Dios nos ofrece siempre la oportunidad de regresar a Él. En aquel tiempo de la ley, hubiera sido muerto al instante. Pero Dios nos da esa oportunidad. Mire, tan grande es el amor de Dios, tan que no la alcanzamos nosotros a entender realmente qué magnitud tiene el amor de Dios. De lo cual de nosotros rechazándole, siendo todavía malos, Él todavía extiende su brazo de misericordia y nos dice: hijo mío, no te apartes de mí. Si te has apartado, regresa. Y Él está con los brazos abiertos, esperando que nosotros regresemos a Él. No es por ninguna obra de la ley que el hombre va a ser salvo, porque bajo las obras de la ley nadie puede alcanzar la salvación. La ley lo que hacía era señalar el pecado, decirle: estás mal por el camino que das, has hecho iniquidad delante de Dios. La ley no le ofrece un medio de salvación. Solamente le señala en que usted ha hecho lo malo. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 7, el versículo 7 al 11. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley
vivía, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí nos dice la palabra que la ley en ninguna manera es pecado. Dios lo dejó para guiarnos a Él. Dios nos dejó para que la ley fuera un ayo en nuestra vida, para que nos llevara hacia Dios, hacia el camino de hacer lo correcto. Pero como ningún hombre aprobó por las obras de la ley alcanzar la salvación, fue necesario que Cristo viniese a pagar los pecados de la humanidad. Fue necesario que Cristo, tomando forma de siervo, se ofreciera a pagar él mismo los pecados nuestros. Porque la ley era insuficiente para salvar al hombre. Uno puede hacer obras de caridad, puede hacer obras de justicia, puede extenderle la mano al pobre, al que ve allá en la calle pidiendo dinero, puede despojarse de todo lo que tenga. Puede despojarse de su casa para darla a alguien a que habite si no tiene hogar. Puede dar todo su sueldo a alguien de una quincena, de un mes, de un año si quiere. Pero ninguna de esas buenas obras lo van a llegar a ser salvo. Uno puede dar todo lo que tiene, despojarse incluso de sus vestiduras para vestir a alguien. Pero por las obras de la ley, yo no puedo ser salvo. Porque la ley, ciertamente, ¿verdad? El que hace justicia, dice, por la justicia de la ley vivirá, dice la palabra. Pero como el pecado está en mí, y el pecado, dice el apóstol ahí, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí muerte. Porque a pesar de que he hecho buenas obras, pero he mentido. A pesar de que he hecho buenas obras para alguien, pude haberle robado a otro. A pesar de que he dado todo lo que tengo, pude haber matado a alguien. Y aunque haya hecho todo lo bueno posible delante de los hombres, pero mi corazón es inclinado hacia el mal. Y por eso dice la palabra, la ley, ¿verdad? El pecado tomando ocasión del mandamiento produjo en mí muerte, y por el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la ley me señaló todo el mal que había en mí. La ley señala todo, ¿verdad? La iniquidad que hay en mi corazón, que yo albergo dentro de mí, en mi corazón, en mi mente. Imagínense si la ley nos dijera que es malo, ¿verdad? Matar a alguien, le hubiera pasado el carro al policía. Pero como la ley eso lo dice, y el pecado tomando ocasión de ese mandamiento que es para vida, produce en el hombre muerte. Mire lo que dice ahí poco adelante, el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mira, hermano, a pesar de que Cristo nos ha perdonado nuestros pecados pasados cuando estábamos sin conocimiento de Él, la palabra nos dice que todavía el mal está en nosotros. Dice ahí, el querer el bien está en mí. Es decir, el querer el bien, el desear hacer el bien está en nosotros. Y uno anhela hacer tantas cosas buenas y quisiera tener mucha fuerza, ¿verdad? Para alcanzar a hacer todo aquello lo bueno que tiene pensado. Pero dice el apóstol ahí en la palabra, pero hay yo en mis miembros otra ley, ¿verdad?, que se revela en contra de eso, que me lleva nuevamente cautivo a la ley del pecado, a la ley que está en mis miembros. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces uno quiere hacer tanto bien, pero termina cometiendo maldades. Yo conocí a alguien allá en México, que él era bien portado en su casa. Sus padres lo tenían por el mejor hijo. Y aparentemente él quería a sus padres y todo. Pero cuando se empezó a meter en los vicios del alcohol y el cigarro, empezó a robar. Cuando no tenía un lugar a donde ir a robar afuera, robaba en su misma casa. Llegaba y como sabía dónde sus padres ponían el dinero, llegaba y sacaba parte del dinero que sus padres habían guardado. Y él quería a sus padres, los amaba. Y aunque quisiera hacer todo el bien, dar todo lo que él tenía para hacerle un bien a sus padres, terminaba haciéndoles un daño al estar sacando parte del dinero que ellos habían ahorrado. El querer el bien está en nosotros. Y aunque decimos amar a una persona, terminamos haciéndoles daño. Aunque nosotros decimos, ¿verdad?, yo te amo, puede decirle a su pareja, pero va a terminar haciéndole daño. Aunque usted le diga a su hermano de sangre, ¿sabes qué, carnal? Bueno, así hablamos en México, ¿sabes qué? Yo te amo, yo te quiero mucho. Pero a espaldas de él puedo estar diciendo, ¿verdad?, inventarle tantas cosas. Puedo yo decirle a mi amigo, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, eres mi mejor amigo, yo confío en ti. Pero a espaldas de él puedo estarlo dañando. Y eso es lo que sucede con nosotros. Que aunque decimos amar a la persona, terminamos siempre dañándolas. Y si nosotros nos ponemos a recordar todas nuestras acciones pasadas, vamos a venir a recordar cuánto daño no hemos hecho a los demás. El apóstol dice ahí, en la palabra, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque termino haciendo lo que aborrezco. Eso hago, dice. De modo que ya no soy yo quien opera en aquello que estoy haciendo, sino el pecado que mora en mí. Ya que el pecado continuamente nos está acechando, nos está culpando de cosas que hemos hecho y nos vuelve a llevar nuevamente cautivo a las garras de Satanás. Por mucho bien que el hombre puede hacer, entonces
ni por todo el bien que haga puede ser salvo, porque constantemente el pecado que mora en él lo está llevando cautivo nuevamente a la esclavitud. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser salvo? ¿Cómo nosotros alcanzaremos la salvación? Los discípulos de Jesús en cierta ocasión preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Algún hombre? Por la justicia de la ley sabemos que nadie es salvo. Por las obras nuestras no podemos alcanzar la salvación. Mire lo que dice ahí Romanos capítulo 8, el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el que da la salvación? Cristo Jesús. Aunque nosotros no podamos cumplir las obras de la ley, por cuanto la ley es débil, dice, por la carne, fue necesario que Cristo pagara el precio, del cual nosotros no podemos pagar. Ni el oro del mundo, ni toda la riqueza del hombre puede comprar la salvación. Pero Cristo dice, condenó al pecado en la carne, tomando él sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, pagó el precio en la cruz del Calvario, siendo él azotado por todas nuestras maldades, siendo Cristo inocente de todo y limpio de toda culpa, siendo él un santo, se hizo pecado por nosotros. Se hizo el Señor pecado por toda la humanidad, aunque en él nunca se halló pecado. Él se ofreció a sí mismo para pagar nuestro precio. No por nuestras obras, no porque éramos merecedores de la salvación, sino por el amor tan grande que Dios tiene por la humanidad, que Él creó a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios creó al hombre, Dios no creó al hombre para que viviera en pecado, para que viviera en maldad, sino que Dios creó a la humanidad para buenas obras. Dios nos creó desde un principio para que hiciéramos obras de justicia, para que viviéramos en la voluntad de Dios todo el tiempo. Pero como al hombre le agradó el pecado, se inclinó más hacia lo malo. Mire lo que dice ahí Efesios 2, el versículo 10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos creó para que vivamos en el pecado. La palabra del Señor nos dice que Él nos creó para buenas obras, las cuales, dice, Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El pecado nos lleva cautivo a la condenación. Cristo nos libera de la condenación del pecado y nos trae nuevamente a la posición original con la cual Dios creó al hombre, en una posición de santidad, para que nosotros podamos vivir para buenas obras en la justicia de Cristo Jesús. No en la justicia del hombre, no en la justicia que es a través de la ley, sino en la justicia que solamente Cristo puede otorgar al hombre. Delante de Dios todos somos culpables,
Pero Cristo dice, yo he pagado el precio por ti. Yo he pagado el precio por ti en esa cruz del Calvario. Yo derramé mi sangre, yo di mi vida para que tú seas libre de toda atadura. Yo di mi sangre, mi vida, todo lo que tenía para que tú puedas ser salvo. Dios nos creó para buenas obras. Es lo que Dios espera de la humanidad. Que la humanidad viva en la justicia de Cristo Jesús. Por la justicia de la ley no podemos, porque continuamente nosotros servimos al pecado. Pero Cristo, entrando una vez al lugar santísimo, ofreció un solo sacrificio perfecto por toda la humanidad, para que la humanidad pueda tener ese derecho a la salvación. Dice ahí la porción que tomamos al principio: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece la salvación, la oportunidad de que usted escape de la condena eterna a través del sacrificio de Cristo, a través de su gracia. Dice ahí la palabra que es por fe en la gracia de Cristo Jesús. No es por obras que el hombre pueda hacer para jactarse en aquel día: por mis buenas obras yo alcancé la salvación, sino que Dios la ofrece gratuitamente. Gratuitamente Dios le presenta al hombre la oportunidad de salvación. Pero ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros en cuanto a la salvación y al pecado? La decisión está en nuestras manos. Mire lo que nos dice también Romanos capítulo 5, versículos 1, 2 y 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó el precio, hermanos, amigo que se encuentra hoy. Cristo ha pagado el precio que teníamos todos que pagar al ser merecedores de la condena. Pero Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el evangelio de gracia, que tenemos entrada al reino de Dios por gracia, por la justicia que es en la fe en Cristo Jesús. Si usted quiere la salvación, si usted desea y anhela ardientemente estar en la presencia de Dios, hoy el Señor le ofrece la oportunidad de salvación a través de Cristo Jesús. Hoy Dios le está dando esa oportunidad. No la deseche. No la deseche, porque es una sola. Una sola que Dios le presenta. Puede extenderse por un par de años esa oportunidad, pero nadie le garantiza que el día de mañana pueda tomarlo. La oportunidad es hoy, que ha escuchado la palabra del Señor. Y si considera, hermano, que usted le ha fallado a Dios, también hoy es la oportunidad que Dios le ofrece para que regrese a los brazos del Señor. No se quede ahí en el pecado. Haga un cambio de vida que Dios está esperando. Yo quiero hacer un llamado. Si hay algún amigo en esta tarde, alguien que no ha conocido del amor de Dios, sepa que Dios le está extendiendo su brazo de amor, su brazo de misericordia, y Dios le está haciendo esta invitación de que venga a Cristo, de que venga y acepte el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, porque no hay otra oportunidad. No hay otro medio de salvación por la cual la humanidad pueda alcanzar esa experiencia. La oportunidad es por la justicia de Cristo,
por su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Venga hoy a Cristo, no se detenga, no que nada le impide tomar tomar la oportunidad que el Señor le da. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar